Oración al Señor, por favor. Padre Celestial, que alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Gracias por el nombre privilegio que tú nos das de estar aquí reunidos, de haber un grupo de hermanos, Padre Celestial. Señor, tú has escuchado las diferentes peticiones de los hermanos que están enfermitos, Señor, de los que están en los hospitales, Señor, de los hermanos que están en un proceso de recuperación también, Señor, por la salud de Olguita también, Señor, que tú la sanes pronto, Señor. Te pedimos también, oh Padre y amado, Señor, por los diferentes ministerios de nuestra congregación y por todos los hermanos que a la distancia se están conectando. Padre Celestial, tú conoces también pues, la realidad de lo que está viviendo en Israel y nosotros oramos por tu pueblo elegido, Padre Celestial, tú tienes tu propósito con este pueblo, Padre Celestial. También clamamos por nuestros gobernantes aquí en Costa Rica, Señor. Padre Celestial, gracias infinitas te queremos dar por todo, Señor. Señor, sabemos que tú eres piadoso con nosotros, Señor. Escucha nuestras plegarias, Padre amado. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Y desde allá ponemos en tus manos, Señor, el estudio que el hermano Eric va a dar. Te lo pedimos, oh Padre Celestial, todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén y amén. Hermano Eric, el tiempo es Amén. suyo. Amén. Bueno, muchísimas gracias, hermanos. Gracias, Naamán. Gracias a todos los que están conectados hoy. Y gracias también a los hermanos que eventualmente nos visitan por Facebook. Eh, bueno, hoy tenemos una parábola muy interesante. Yo personalmente no creo que sea una parábola. Sin embargo, es parte de lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver la historia de Lázaro y el hombre rico. Y vamos a ir allá a Lucas 16, versos 19 al 31. Lucas 16, versos 19 al 31. Este, no sé si algún hermano quiere leerlo. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Bueno, creo que ya Lidia Leo, lo don tiene. Eric, lo Entonces, leo. está bien, hermanita. Ok. El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán.
Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ok. Esta, esta historia, pues tiene algunas características que hacen que algunos teólogos lo tomen como una parábola y que otros lo consideren una historia. Una de las principales razones es que Jesús usa nombres propios, como Lázaro, en esta historia. Eh, ok, a ver si Namán tal vez me sigue ayudando con lo que están ingresando. Listo. Ok. Y entonces, bueno, dado que se mencionan nombres propios, por ejemplo, aparece Lázaro, se menciona a Abraham, ¿verdad? Se menciona a Moisés, de alguna manera. Es algo que Jesús no suele hacer en las parábolas. Además, la descripción detallada de lo que hay más allá de la muerte y la interacción entre los personajes en el Hades difieren de las narrativas normales de las parábolas de Jesús, que son generalmente más abstractas. Por esa razón, hay escritores o eruditos que no la consideran una parábola. Otros, sin embargo, prefieren considerarla como una parábola, independientemente de cómo usted lo quiera ver, como una parábola o como una historia. Yo elegí creer que es una historia por las razones que anoté. Hay nombres propios, hay una descripción más detallada de las cosas, ¿verdad? No cambia en nada la enseñanza si alguien lo toma como una parábola, absolutamente en nada. Eh, Como parábola, por ejemplo, al igual que otras, la historia del rico y Lázaro tiene un propósito de enseñanza, ilustra la importancia de la compasión, la justicia, la inversión de los valores espirituales sobre los bienes materiales, ¿verdad? Es decir, a veces consideramos más importante lo material que lo espiritual. La estructura que sigue de forma narrativa es similar a otras parábolas, presenta una situación, un conflicto y una resolución o lección para aprender. Hay un contraste social. La historia destaca el contraste entre la riqueza y la pobreza, un tema común en las parábolas de Jesús que busca desafiar las normas sociales y las expectativas, ¿verdad? Diferencias con otras parábolas, nombres propios, ¿verdad? Se incluye el nombre de Lázaro, por ahí se menciona también a Abraham, como dije, de alguna manera él menciona a Moisés. La parábola no revela, o la historia no revela, en qué tiempo se da. No dice que sea en el tiempo de Abraham, no dice que sea en el tiempo de Moisés, y tampoco dice si es en el tiempo del Antiguo Testamento o en el tiempo del Nuevo Testamento que se da la historia. La descripción del Hades o seno de Abraham y la interacción entre los personajes son más concretas y detalladas que lo que se da entre los personajes de otras palabras, de los cuales no se mencionan sus nombres. Ahora, como decía, hay quienes consideran esto una historia literal del más allá, mientras que otros la creen una alegoría. Yo creo que es una historia que es real por las características que tiene. Y más allá de lo que yo pueda creer, lo importante es lo que esta parábola nos enseña con respecto a cómo vemos los seres humanos lo material, a cómo vemos los seres humanos lo espiritual y la eternidad. Dice el verso 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez.
Como diríamos aquí en Buen Tico, el hombre vivía en una pura fiesta. Tenía el poder para hacerlo y se deleitaba haciéndolo, ¿verdad? Es decir, no vivía interesado en lo que pudiera ocurrir con la gente a su alrededor, sino solamente en su protagonismo, dado su nivel social. Por acá decimos que hay personas que piensan que el mundo gira porque ellos existen, ¿verdad? O que el mundo gira alrededor de ellos. Bueno, este es el tipo de persona que piensa que el mundo gira alrededor suyo. Pero debemos entender que nosotros no somos más que polvo y que un día vamos a volver al polvo si Jesucristo no viene antes por nosotros. Por otro lado estaba el mendigo, verso 20 y 21. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, del rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Vea el nivel de detalle con que Jesús describe la vida de Lázaro, ¿verdad? Este, Ahora, este mendigo sufría, se encontraba hambriento y deseaba poder coger aún de las migajas que caían de la mesa del rico para saciar su hambre. Bueno, esto me recuerda también que a veces yo no puedo decir que sé lo que es tener hambre en el sentido que la Biblia menciona el hambre de Lázaro, ¿verdad? Es decir, yo no he pasado por esa situación, ni de pequeño, ni de grande. Hemos pasado en la casa por situaciones apremiantes. Nos hemos acostado una noche sin tener nada, pero nada, ni para desayunar al día siguiente. Y sin embargo, al día siguiente hemos tenido desayuno, almuerzo, cena y meriendas. Así que no puedo decir yo sé lo que es tener hambre, ¿verdad? Salvo que haya hecho algún ayuno o que por alguna razón se haya atrasado el almuerzo o el express no haya llegado a tiempo. Pero creo que tener hambre al nivel que se describe aquí, en donde una persona se desea las migajas que caen de la mesa de otro, es algo que aunque no lo he vivido, sí lo he visto. Les he contado la historia una vez que fui a San José a unas vueltas en tributación directa y vi a un muchacho eh, abriendo un basurero. Lo vi coger un pedazo de hamburguesa que alguien tiró, lo sacudió un poquito y comenzó a comérselo. Cuando yo me acerqué, él me dijo, es que tengo hambre. Y entonces yo le dije, bueno, vamos a la pulpería, porque lo que había hacer que era una pulpería abierta, vamos a la pulpería a ver qué podemos hacer. Y se vino conmigo. Y lo que pidió fue un pedazo de pan y un refresco, con mortadela y mantequilla. Y todavía recuerdo ver el hambre, las ganas con las que él se comió ese pedazo de pan. Y me impactó, porque él me dijo, yo no ando robando, yo no ando asaltando, yo lo que tengo es hambre, ¿verdad? Podía haberle dicho, pues busque trabajo, podía haberle dicho, no sea vagabundo, no sé, podía haberme referido a él de cualquier forma, pero cuando él me dijo, lo que tengo es hambre, yo dije, Señor, lo que tiene es hambre, ya no me toca juzgar cómo llegó a esta situación, a ese nivel en su vida. Lo que pasa es que a veces nos volvemos duros de corazón, y lo digo no por ustedes, lo digo por mí mismo, y nos volvemos de alguna manera insensibles a las necesidades de otros. Versos 21, 22 y 23.
Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Este pasaje también es importante porque dice que murió el mendigo, Lázaro, y los ángeles lo guiaron hasta el seno de Abraham. Pero que el rico murió y fue sepultado. Y cuando abrió sus ojos, estaba en el Hades, estaba en el infierno, pero en la sección donde había castigo, tormento. Sin embargo, a lo lejos pudo ver a Abraham y a Lázaro junto con Abraham. No sé si alguna persona que nos escuche, sea aquí por Zoom o sea en Facebook Live, está consciente de que un día la muerte va a llegar y que si no se ha arrepentido, que si no conoce a Jesucristo como su Salvador personal, se va a hallar como el rico. Va a abrir sus ojos y va a estar siendo atormentado por una llama de fuego. ¿Y eso tiene remedio? Sí, mientras haya vida. Está escrito a todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, dice la Escritura. Y dice también la Escritura que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es importante que si hay alguna persona que no tiene la seguridad de que si muere va a ir al cielo, se arrepienta, reconozca su pecado delante de Dios, le pida perdón a Dios por ese pecado, por ser pecador o pecadora, y reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Verso 24 en adelante. Entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Es muy interesante la situación del rico en ese momento. Se da cuenta de que ya su problema no tiene solución. Y entonces busca una solución para los de su casa. Le pide a Abraham que envíe a alguien para que les hable y puedan conocer a Dios. Aquí hay algo interesante y no es que Lázaro, por haber sido pobre y mendigo, fue al paraíso. Pudo haber sido pobre y mendigo e ir al infierno, sino que Lázaro posiblemente andaba en obediencia para con Dios. Posiblemente no, tenía que haberlo hecho. Tenía que haber creído en Dios, tener fe en Dios. Y el rico no. El rico no fue al infierno por ser rico. El rico fue al infierno porque no conocía al Señor. Y cuando se da cuenta de su error, lo que significa que conocía la palabra de Dios de alguna manera, pide a Abraham que envíe a alguien a su casa para que sus 5 hermanos no pasaran por ese mismo tormento. Pero veamos la respuesta de Abraham.
Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas óiganlos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán al que alguno se levantare de los muertos. Esta referencia a Abraham y a los profetas no implica que esta historia se diera en el tiempo de Abraham o en el tiempo de Moisés o en el tiempo de algunos profetas, sino que ya tenían el conocimiento de lo que había dicho Moisés y lo que habían escrito los profetas. Es interesante, como vamos a ver más adelante, que Moisés nació 6 siglos después de la muerte de Abraham, pero ya Abraham tenía conocimiento de Moisés. Entonces ya tenemos un resumen de la parábola, ya tenemos una vista panorámica de la historia. Llame la parábola, llame la historia, eso no cambia la lección. No cambia el hecho de que no por ser pobres vamos a ir al cielo y no por ser ricos al infierno, ni viceversa. La miseria de un ser humano no gana el cielo y la riqueza no puede comprarlo tampoco. Para eso tuvo que venir Jesucristo a esta tierra a morir por cada uno de nosotros. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y fue Dios Padre quien consintió en entregar a su Hijo Jesucristo, y Él aceptó eso como la voluntad de su Padre y resolvió morir en la cruz para darle esperanza a toda la humanidad. Esta historia tiene implicaciones. Esta historia tiene varias implicaciones. Primero, podemos ver que los muertos en el mundo espiritual tienen conciencia o están conscientes. Hay quienes enseñan que los muertos quedan en una especie de sueño. Le llaman el sueño de los justos, a esa doctrina, por cierto, hasta la resurrección. Y los que conocen al Señor se levantarán en la primera resurrección y los que no conocen al Señor se levantarán en la segunda resurrección. Pero hasta entonces quedan como dormidos, quedan como en una suspensión temporal, como cuando usted se duerme a las 10 de la noche, 11 de la noche, y abre los ojos a la hora que los abra, 5, 6, 7 de la mañana, y para usted es como si el tiempo no hubiera pasado. Cerró los ojos, se quedó inconsciente, abrió los ojos y volvió a la conciencia. Sin embargo, la vida, vamos a ver, ¿qué es la eternidad? ¿O qué es la vida eterna? Bíblicamente es la vida que tenemos después de la muerte con Dios. Y la muerte eterna es la vida que tienen aquellos que no conocen a Jesucristo después de la muerte sin Dios. Y eso es para toda la eternidad. El hecho de que algunos piensen que existe un sueño de los justos, es decir, que cuando ya morimos todo queda como en un stand-by ahí, en un alto, ¿verdad? En una suspensión indefinida, se debe a su forma de interpretar las escrituras, la cual es alegórica y no literal. Y muchos basan su posición en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versos 5 y 6, que dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol.
Ahora, si bien no estamos estudiando Eclesiastés, esto merece una explicación. La clave para entender el libro de Eclesiastés está en la frase debajo del sol, es decir, lo que ocurre acá en la tierra mientras estamos vivos y cómo lo percibimos sin considerar la perspectiva de la eternidad. Es una forma de describir la experiencia humana en el mundo físico, limitada por el espacio-tiempo y la mortalidad del cuerpo físico. Es decir, no considera lo que Dios tiene para el ser humano después de la muerte, sino que ve únicamente lo que ocurre aquí en la tierra desde la perspectiva de un ser mortal. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Hay alguna duda con Eclesiastés? Porque esto es importante. Las doctrinas erróneas nacen de una mala interpretación de la palabra de Dios. Y esta es una de las más comunes, ¿verdad? No se dan cuenta de que esa frase debajo del sol tiene un significado particular. Eclesiastés ve la vida desde la perspectiva del hombre aquí en la tierra, en su ámbito mortal, finito, limitado. Ahora, la enseñanza de esa historia por parte de Cristo implica que después de la muerte hay conciencia e incluso hay sensaciones físicas que pueden atormentar el alma. Lucas 19, 23 y 24, dentro de la misma historia, dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Da a entender que en el mundo espiritual hay una conciencia más plena de quiénes somos y quiénes son los demás. Es decir, ¿cómo sabía el rico quién era Abraham y quién era Lázaro? Porque usted no me va a decir que conoce a todos los mendigos que ha visto por ahí. Posiblemente pasamos y somos tan insensibles que nos fijamos en su rostro, entonces no sabemos quiénes son. Es la perspectiva del hombre al que no le falta nada respecto al que no tiene nada, al que le falta todo. No le ponemos atención a esas personas. Y posiblemente el rico nunca le puso atención a Lázaro, pero en el mundo espiritual él sabía quién es Abraham y sabía quién es Lázaro. Entonces, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. En Mateo 25:41 nos dice: entonces diré también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y el diablo y sus ángeles son seres espirituales, no físicos. Otra implicación de esta historia es que los que están en el mundo espiritual tienen conocimiento de lo que sucede en el mundo físico. Abraham, al responder al hombre rico, le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pero resulta que Moisés nació 6 siglos después de la muerte de Abraham y los profetas posiblemente no existían o ya habían existido, porque la historia no está identificada en un marco de tiempo. No obstante, Abraham se refiere a ellos en tiempo presente, lo cual indica que la historia de Lázaro era más cercana al tiempo de Jesús. Dice Hebreos 12, 1 y 2. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. Solo abre el micrófono, me dice hermano Eric, y yo con muchísimo gusto le doy pase para que haga su pregunta. Hebreos 12, 1 y 2 nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia
que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este pasaje de Hebreos 12 está enlazado con el capítulo 11 de Hebreos, que es donde se menciona a los héroes de la fe, y los describe a esos héroes de la fe como testigos de lo que hacemos en el presente. Pablo mismo nos revela algo que puede ser la vida después de la muerte antes de la resurrección. En 2 Corintios 2:12. Déjenme revisar ese pasaje, porque yo estoy con que es 12:2, pero voy a revisarlo un momentito acá. Un segundo, mis hermanos. 2 Corintios 12:2. Sí, no es 2 Corintios 2:12, es 2 Corintios 12:2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y dice Pablo, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Creo firmemente que Pablo no pudo haber estado en el tercer cielo, aunque él no dice que es el mismo. La mayoría de los eruditos concuerdan en que fue Pablo el que vivió esta experiencia. Este, Creo que Pablo no podría estar allí en forma humana. Algunos creen que fue cuando lo apedrearon y lo dieron por muerto en Listra, en Hechos 14, 19 y 20. Aunque el pasaje no dice que Pablo muriera, porque dice que los apóstoles le rodearon y él se levantó y se fue con ellos. Pero el tiempo de 14 años mencionado por Pablo parece ser coincidente con este hecho. Ahora recordemos que el tiempo, es decir, ¿cuánto tiempo estuvo Pablo en el tercer cielo, en la morada misma de Dios? La Biblia no lo dice. ¿Y cómo transcurre el tiempo allá? A diferencia de cómo transcurre aquí, no necesariamente es igual. ¿Sí me explico, mis hermanos? El tema es muy complejo. Pero lo cierto es que Pablo dice que hace 14 años este hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo, ¿verdad? Y luego dice que por la grandeza, que no le fue permitido contar la grandeza de las cosas que vio. En Filipenses 1:21 y 23, el mismo Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Dicho de esa forma, no podríamos pensar que Pablo creía o creyera que si moría, iba a estar en una especie de suspensión temporal hasta la venida del Señor, sino que Pablo tiene la firme convicción de que al morir estaría de forma inmediata en la presencia de Cristo. Y lo afirma en 2 Corintios 5:5 al 8. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las aras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y la otra cosa, si hay alguna pregunta hasta aquí, si no hay ninguna pregunta, continúo. Bien, otra implicación de esta historia, que además ofrece un reto importante en la interpretación bíblica, es qué pasó con las almas que estaban en el Hades. ¿Ya? ¿Qué pasó con Lázaro, con Abraham, con todos los que estaban ahí después de la resurrección de Jesucristo? Efesios 4, del 8 al 10 nos dice, por lo cual
dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hoy no voy a profundizar en este pasaje, sino a acotar que los teólogos, digamos, teólogos renombrados, por ejemplo, Scofield, había otro cuyo nombre ya el doctor Gray, Donald Gray, no recuerdo el apellido, que es presbiteriano, si no me equivoco, interpretan este pasaje indicando que entre su muerte y su resurrección, Cristo descendió al Hades y sacó de allí a los que estaban en el paraíso y entró delante de ellos a la presencia de Dios. O sea, Él fue el primero en entrar. En cuanto a los que no habían creído, como el rico de esta historia, su condición permanece igual. Están en tormento esperando el juicio ante el gran trono blanco. En Primera de Pedro 3, 18 al 19, hay otra referencia en lo que respecto a lo que pudo haber hecho Cristo entre su muerte y su resurrección. Sin embargo, ese es otro pasaje que merece un estudio aparte, ¿verdad? Porque dice que, estando en espíritu, fue y predicó a las almas que estaban encarceladas, o los espíritus encarcelados. Y dice en el mismo pasaje que estos son aquellos que no hicieron caso a la advertencia de Noé, sino que cuando se les predicó en ese tiempo de gracia de 120 años que hubo en el tiempo de Noé, ellos rechazaron el mensaje. Y Primera de Pedro se refiere particularmente a esas almas. Entonces, es un estudio que algún día vamos a hacer, es apasionante, es muy lindo. Pero aquí lo interesante es que, que esta historia nos deja ver, primero, la importancia que tiene la eternidad sobre el presente y sobre lo material. La importancia de las cosas espirituales por encima de las cosas materiales. A veces, mis hermanos, sufrimos más de la cuenta por nuestras cosas materiales. Sufrimos lo que no tenemos que sufrir, porque al final de cuentas todo eso se va a quedar aquí. Como le dijo el Señor a un hombre, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Se acuerdan? El que tenía en la parábola del hombre que tuvo una gran cosecha y dijo, voy a hacer graneros para almacenar todo lo que tengo. Y Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Pues igualmente hoy, todo lo que tenemos, ¿de quién va a ser? No sabemos. Realmente no lo sabemos. Ah, yo tengo mi testamento hecho. ¿Sí? ¿Está bien? Usted no sabe al final de quién van a ser todas las cosas por las que usted trabajó. Pero lo que es importante es que usted pueda trabajar. Primero, si conoce a Cristo, en servicio al Señor, para que otros no vayan al infierno. Y si no conoce a Cristo, que usted pueda arrepentirse, pedirle a Jesús que le perdone, aceptarlo como su Salvador personal y empezar a vivir la verdadera riqueza, que es la seguridad de tener un lugar con Dios en la eternidad. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana a la misma hora con una nueva parábola. Vamos a dejar de transmitir en este momento y vamos a dejar de grabar también.